el ministro para que abra este debate. Here, here. Hola, dame un segundo que pongo mi cronómetro. Em, Dios, qué emoción, qué emoción. Dios. Ah, ya. Inicio mi discurso en 3, 2, 1. Vamos a hacer, para empezar mi discurso, quiero hacer primero un encuadre específico. Quiero que noten primero que MAGA no es todo el Partido Republicano, ¿verdad? Es literalmente solo una fracción a favor de Trump. Eso no significa que está demasiado metido a todas las personas del Partido Republicano. MAGA no representa a todo ese partido, solo son los partidos que los intereses están muy a favor de Trump. Eso quiere decir que todas las personas que están a favor de MAGA o que pertenecen a este grupo, es que quiere decir que están muy sesgados y confían ciegamente y son fieles a las políticas de Trump, a sus intereses y a todo esto. Pero bajo este encuadre, ¿cuáles son los intereses de MAGA? Creo que realmente no les interesa la protección del país, no les interesa realmente cuál es el bienestar de la gente o si es un ámbito moral o principios es que me quiere sacar de su posición. Creo que lo que más interesa es su ideología de extrema derecha, sus políticas que hacen sufrir a la oposición para que ellos puedan dominar, porque sus intereses es que quieren hacer sufrir a los opositores, quieren tomar el control de absolutamente todo, no solo a nivel nacional, sino que incluso también a nivel global, viendo todo el poder que tienen y dominar por todos lados y por donde más puedan. Creo que en ese sentido el debate no es por un ámbito moral, si es que las cosas son bien o malas, sino que creo que es más en qué lado de la Cámara se legitima muchísimo más su dominio, no solo por la población, sino que también por aquellas empresas o aquellos lugares o países de los cuales tienen muchísimo más poder y que son muy significativos. Creo que lo que te voy a demostrar en este discurso son dos cosas. Lo primero, cómo a nivel económico llega a ser demasiado beneficioso para MAGA, para este grupo, pero también a nivel social, ¿verdad? Como las políticas inmigrantes, anti-inmigrantes, etcétera. Que sí, aceptamos que son horribles, tremendas, pero eso no es un debate de moral, sino que es un debate de los intereses de MAGA, que sí, puede ser terrible y todo esto. Creo que lo primero es que literalmente lo que quieren es legitimar su dominio sobre otras facciones. Esto no se ve solo ante los demócratas, sino que también se ve incluso por Europa, por otros países fronterizos. Te lo voy a demostrar a lo largo de mi discurso. Lo primero, ¿por qué creemos que para MAGA esto ha salido bien a nivel económico? Noten cómo los aranceles, que significa cómo los aranceles ha logrado ser muy beneficioso para MAGA en tanto que desarrolla muchísimo poder sobre la Unión Europea, ¿verdad? O sobre Europa. Esto significa de que literalmente, por ejemplo, la jefa de la Unión Europea se unió a las políticas arancelarias y es por eso que ahora Europa está detrás de absolutamente todo eso. Creo que lo otro también se ve como una dominación mundial, ¿verdad? Porque con los aranceles demuestra que ellos tienen la capacidad para poder hacer mil cosas, para dominar, porque saben que si no los amenazan y luego los otros países llegan a ser muy perjudicados a partir de eso. Pero lo otro creo que también a nivel de proteccionismo llega a ser muy beneficioso para MAGA, porque las empresas estadounidenses están creciendo muchísimo, porque eso significa de que cierran las importaciones y estas cosas simplemente para que crezcan todas las empresas nacionales, y creo que de esta forma beneficia muchísimo más a MAGA. Creo que incluso si es que oposición me quiere demostrar de que sale mal para la población, creo que en realidad ya te demostré que no les importa la agresividad, porque estas cosas están dirigidas para los empresarios, para los países fronterizos que tienen muchísimo poder. En ese sentido, estas personas de empresarios estos países llegan a ser muchísimo más como están dirigidos o sí tienen legitimidad por parte de Trump y estos, porque saben que les sigue beneficiando, como las empresas y estas cosas, porque saben que están haciendo crecer muchísimo más sus empresas, y creo que por ese lado tienen legitimidad de estos partidos. Pero lo otro creo que también es importante mencionar como a nivel social. Creo que esto se ve muy dirigido a las políticas antimigrantes. ¿Cómo se ve esto? Realmente a ellos no les importa si hacen daño a los políticos, a los inmigrantes o las personas que vienen de otros países para refugiarse. Creo que lo que más les importa es como ir al lado, dominar a la oposición y no generar, como no tener una amenaza enfrente del cual esto, ¿verdad? Eso se ve como literalmente tiene legitimación por parte de otros países como Venezuela, como incluso México, los cuales literalmente la presidenta ha hecho acuerdos para cerrar las fronteras. Creo que en ese sentido demuestro cómo hay una legitimidad de parte de los países fronterizos. Pero el otro, como que también esto hace como buenas relaciones con estos países, porque justamente la unificación son como hacer una unificación de partidos de derecha, ¿verdad? Creo que eso se ve como incluso tiene legitimidad por parte de Medio Oriente, por parte de México, por parte de Canadá, que tienen demasiados como partidos de derecha, y eso hace que sean muchísimo más fuertes. Creo que en ese sentido el grupo MAGA llega a tener muchísimo más legitimidad por parte de por otros países. Creo que eso es demasiado, está dentro de los intereses de MAGA. Pero lo otro, vamos a ir con preventivos de los cuales puede decir la Cámara de Oposición, porque sí, ellos pueden decir que hay un backlash porque Trump no va a ganar en las próximas elecciones, etcétera. Creo que no es cierto por dos razones. Lo primero es que es razonable que Trump siga en el poder, porque piensen en cómo
a partir de la noticia de Charlie Kirk, por ejemplo, ahora las personas que incluso no estaban de extrema derecha, ahora están como a favor de estas personas como de extrema derecha solo porque se ven como mártires, ¿verdad? Creo que eso se ve como que las personas sigan por ahí y otra cosa. Pero lo otro es que la oposición de Trump es literalmente el Partido Demócrata, ¿verdad? Eso significa de que noten cómo estas cosas o este partido no ha tenido como una legitimación por parte de la población en el sentido de que ya se sienten decepcionados, ¿verdad? Porque no tienen un plan soluble, porque no han tenido distintas cosas para demostrar que realmente son buenos. Creo que Trump sí tiene una legitimidad por varios puntos. Lo primero es que tiene muchísimo poder a lo largo de muchos países, ¿verdad? Ya te lo he demostrado a lo largo de mi discurso en muchos sentidos. Pero lo otro es que también Trump está a punto, literalmente no tiene la legitimidad por parte de incluso mundial, porque Trump estuvo a punto de ganar el Premio Nobel de la Paz. O sea, literalmente la gente cree, o incluso los países más poderosos como Israel, Irán, etcétera, sienten que es un salvador. Creo que incluso con el alto el fuego de Israel hacia Palestina, ven a Trump como si fuera el mediador, ven a Trump como si fuera aquella persona de la cual ha generado más paz y todo eso. Creo que sí genera legitimidad porque la gente lo cree. Incluso si es que nosotros que estamos acá y somos muy alejados, realmente creo que eso no importa mucho para Trump, no importa mucho para el partido MAGA. Antes de seguir, alguna cámara tiene alta, dame tu apoyo. Creo que si tú me caracterizas bajo ese encuadre y todo tu caso donde Estados Unidos ya es grande, donde Estados Unidos tiene toda una legitimidad y un poder y una influencia política mundial, creo que no habría debate porque técnicamente Estados Unidos ya estaría encaminado a ser grande, entonces no habría nada que hacer por oposiciones, ese encuadre es totalmente injusto. O sea, realmente no entiendo cómo va a ser injusto un encuadre que es real, un encuadre que es lo que está pasando en el mundo. No te estoy haciendo estratégico, lo que te la estoy diciendo son las cosas que pasan a favor. Creo que eso en realidad tú lo tienes que ver cómo hacerlo de tu encuadre. Lo que te he hecho en este discurso son dos cosas. Lo primero, cómo está en MAGA, cómo MAGA no representa a todo el Partido Republicano, sino lo que representa es a Trump y sus intereses y cómo a MAGA le benefician mucho estas políticas de Trump. Pero lo segundo es cómo las políticas de Trump sí han sido beneficiosas para el grupo, ¿verdad? Tanto como a nivel económico, que ha tenido muchísima dominación por parte de Europa o incluso a nivel global, no solo nacional, y como también tiene legitimación por parte de las empresas que llegan a ser más poderosas. Pero lo segundo también como a nivel social, esas políticas inmigrantes que a pesar de que sean no morales o que no estén a favor de las personas, que sean como vulnerables, creo que llega a ser beneficioso para MAGA porque es literalmente está en sus intereses. No les importa si es que hace sufrir a las personas, lo que les importa es la dominación política a lo largo del tiempo y a lo largo de todo lo que sucede en el mundo. Creo que con eso ganamos. No estoy orgullosa de proponer, pero bueno, ya, en fin, gracias. Muchas gracias, Leticia, por esa intervención. Ahora llamamos al líder de la oposición para que abra el caso de la Cámara Alta de la Oposición y las oposiciones en general. Here, here. Hola, ¿se me escucha? ¿Puedes decir algo más largo? Bueno, los boys, por favor, por chat. Estoy muy feliz de estar acá. Todo Eh, perfecto. Maravilloso, gracias. Estoy súper feliz de estar acá, ¿verdad? Que muchísimas gracias a Lionel por hacer esto conmigo. Ayer fue un día súper estresante y creo que es una precondición para lograr lo que quisimos. Meta principalmente era ahí la de pasar directamente a semis, hice yo. Muchísimas gracias. Y bueno, nada. Hola, Valeria. Voy a empezar mi discurso en, ay, ya, en 3, 2, 1. Panel, creo que uno de los intereses importantes de Donald Trump es el tema de las potencias. Creo que literalmente le interesa el poderío económico y a nivel mundial. Creo que le interesa ganarle a las competencias y creo que vivir el sueño porque sufre una competencia súper importante que es China. Creo que literalmente Estados Unidos pierde reconocimiento y pierde poder. Y creo que esto es una precondición para que realmente el movimiento MAGA se dé en la materialidad. ¿Por qué? Porque creo que el movimiento MAGA, a pesar de que tiene ideologías súper liberales y de que vivir el sueño americano, creo que vivir el sueño americano no se da cuando tienes una economía súper podrida. Pero ahora bien, creo que literalmente creo que se ve porque China realmente no daña la materialidad. Creo que China, las personas se alianzan, creo que tiene
tiene un mayor reconocimiento económico y creo que está moralmente bien. Creo que ya tiene alianzas importantes que quisiera tener Estados Unidos, como lo es Latinoamérica, como Asia, como cosas que realmente en la materialidad las personas prefieran hacer ese tipo de cosas. Pero ahora bien, ¿qué pasa con las políticas agresivas? Creo que el tema de las políticas agresivas es que no son funcionales y creo que vulneran principalmente un principio de ético. Creo que las guerras arancelarias hace que, por ejemplo, se vea inaccesible en la materialidad y creo que eso hace que entonces no le permita vender a las personas, sino que todo lo quiera tener yo. Creo que la imagen se ve manchada. Creo que la inmigración hace que vulnere personas simplemente porque me dio la fucking gana. Creo que el autoritarismo hace que se vuelva inaccesible. Creo que todo eso se ve moralmente mal, porque entonces creo que el tema de la militarización no se ve porque, wow, quiero tener un país muy fuerte, sino que se ve como, oh, wow, quiero tener una próxima guerra. Creo que eso termina afectando a la materialidad de las personas, termina afectando a la materialidad a un futuro. ¿Por qué? Porque entonces se ve que tiene una predisposición y creo que todo lo que quiere hacer es por un medio terrible. Y creo que vulnera fuertemente no solo a las personas en sí, sino que también vulnera a sí mismo su imagen. Pero ahora bien, creo entonces que, como te venía diciendo, Maga tiene la precondición de las alianzas. Creo que literalmente tiene que tener un posicionamiento económico, tiene que tener una mayor flexibilidad, porque creo que Donald Trump no tiene un ideal principalmente flexible, sino que fíjate cómo constantemente lo que hace es estar con sus ideales. Pero ahora bien, creo que como es tan difícil negociar con él, las personas hacen que rechacen este tipo de cosas. Pero ahora bien, ¿por qué es importante la imagen política? Creo que la imagen política me permite a mí vender realmente lo que soy. Primero, porque todo el mundo en Estados Unidos quiere ser un líder. Segundo, porque todos quieren seguir creciendo. Tercero, creo que todos quieren vivir una vida cómoda. Pero ahora bien, creo que si se llevan los cambios en la materialidad que dice alta de gobierno, creo que la economía de Estados Unidos se ve absurdamente podrida. Primero, porque entonces creo que Estados Unidos tiene una ideología de comodidad. Fíjate cómo los inmigrantes son los que hacen el trabajo sucio que de tanto dependen Estados Unidos. Creo que Estados Unidos no les va a meterse maquinarias, por ejemplo, para poder llevar cosas a cabo. Creo que realmente en la materialidad ese tipo de cosas se ven afectadas. ¿Por qué? Porque entonces eso cambia completamente la estructura de comodidad que se quiere tener en un corto plazo. Pero ahora bien, ¿por qué creo que Estados Unidos cambiaría o Donald Trump cambiaría realmente su mentalidad tan estructural, o no solamente su mentalidad estructural, sino realmente cambiaría es la manera de cómo lleva las cosas? ¿Por qué? Por un tema de presión. Creo que la presión hace que las personas cambien realmente este tipo de cosas. Como Maga necesita alianzas, como Maga necesita hacerle frente a China, como Maga necesita hacerle frente a cierto tipo de cosas, creo que es necesario. ¿Por qué? Porque entonces hace que yo pueda vender mejor, hace que yo pueda seguir creciendo y hace que yo pueda tener posibles mejores alianzas en la materialidad. Creo que realmente las políticas entonces se ven como tengo que empezar a bajarle dos a todas las políticas agresivas que tengo para que entonces movimientos más liberales se aliancen conmigo, porque creo que actualmente hay una narrativa de que no se puede vulnerar constantemente a las personas para llegar, porque creo que las personas están terminando de rechazar este tipo de cosas, porque creo que las personas no se alianzan cuando son problemas absurdamente problemáticos. Fíjate cómo en la materialidad creo que las guerras arancelarias no se llevan, se llevan de mejor manera, porque entonces creo que China tiene mayor posicionamiento económico. Creo que cuando empiezo a tener mayor flexibilidad y creo que empiezo a hacerle realmente mayor competencia de una mejor manera, hace que las cosas se lleven en la materialidad. Creo que hacerlo de una manera mucho más negativa hace que las personas se vean altamente vulneradas. Antes voy a la alta. A Estados Unidos, al movimiento MAGA no le importa a China, realmente no se habla de los intereses de Estados Unidos, está hablando de los intereses de MAGA. No, Escúchame, Reina, MAGA. creo que el movimiento MAGA realmente funciona cuando tengo posicionamiento. Creo que el movimiento MAGA funciona cuando entonces tengo las personas que alianzan. Creo que el movimiento MAGA funciona cuando tengo una muy buena economía. Porque creo que a pesar de que yo quiera vivir una vida cómoda y que quiera tirarme en mi cama todo el tiempo, no va a funcionar cuando tengo una guerra arancelaria en la nuca. Creo que el movimiento MAGA funciona cuando entonces tengo este posicionamiento económico, porque el poder realmente se ve cuando tengo control y dominio sobre los demás. Creo que Estados Unidos realmente no termina deteniendo eso en la materialidad.
creo que realmente Estados Unidos no termina teniendo eso cuando ya tengo a China que lo está haciendo. ¿Por qué? Porque las personas prefieren algo que ya está en la materialidad y que primero es más barato, segundo no vulneras y tercero creo que es hasta más accesible. Segundo, creo que realmente el movimiento MAGA, cuando yo quiero estar y tener ese posicionamiento, posiblemente a pesar de que estoy vulnerando, como se da en la materialidad, las personas lo rechazan. Y creo que cuando las personas lo terminan rechazando, hace que las alianzas que a mí tanto me importan para poder seguir creciendo, porque creo que la economía no es solo interna, porque creo que igualmente si la economía es solo interna, estás jodida. ¿Por qué? Porque entonces Estados Unidos no tiene más que ofrecer que el propio consumismo, porque Estados Unidos depende fuertemente de América Latina, depende fuertemente de petróleo, depende fuertemente de recursos externos que Estados Unidos no tiene la materialidad. Y fíjate que cuando yo me veo altamente limitado y que lo que termino haciendo es guerras arancelarias, las personas se vuelven inaccesibles. Segundo, creo que entonces Estados Unidos realmente, al ser un tema alternativo, creo que buscaría políticas, por ejemplo, de cambiar el enfoque. Esto se ve, por ejemplo, cuando entonces no implico este tipo de guerras. Creo que empiezo a buscar alianzas a nivel de América Latina porque es algo que puedo hacerle frente. Y se ve como entonces buscar alianzas a países asiáticos o a países del Medio Oriente para poder seguir teniendo posicionamiento sin nada más que agregar. Orgullosa de oponer. Gracias por esa intervención. Ahora llamamos a DPM para que cierre caso a la Cámara Alta de Gobierno. Here, here. Bueno, quiero saber si se me escucha bien primero. Sí, todo bien. Ok, está bien. Entonces, bueno, la verdad es que estoy algo nerviosa, pero bueno, literalmente detesto a Trump, pero bueno, son cositas, son cositas del debate, ¿no? Bueno, voice por chat, por favor, se los ruego, si es que escucho algún voice por voz, voy a entrar en la locura y me voy a volver tan loca como Donald Trump. Bueno, entonces comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Creo en general de que alta oposición tiene un gran problema, que es que están debatiendo esta moción como si fueran los intereses de Estados Unidos y no los intereses de MAGA. Creo de que MAGA, hay que tener algo en claro respecto a MAGA, o sea, el partido de MAGA, el movimiento MAGA en general es un movimiento del cual, o sea, está conformado por personas que, hay que ser sinceros, no son personas de a pie, no son personas las cuales son como tal vez nosotros aquí que tenemos que trabajar para, tal vez por así decirlo, ganar un sueldo mínimo, un sueldo decente para poder sobrevivir. La mayoría del movimiento MAGA son personas las cuales se cagan en plata, las cuales tienen un montón de terrenos, hectáreas con los cuales pueden vivir años y años y años. Entonces, verdaderamente creo de que a ellos no les importa que también esté la economía o no, porque verdaderamente no les afecta si es que la economía está mal o no, por el hecho de que al final y al cabo ellos se cagan en plata. Entonces, no entiendo verdaderamente por qué a ellos les afectaría respecto a cosas como lo de que China puede ganarle a Estados Unidos o algo así, porque al final y al cabo todos no son sus intereses, ¿verdad? O sea, al final y al cabo creo que todas esas cosas son simplemente intereses de Estados Unidos, más no intereses del partido de MAGA, que es como justamente te lo está definiendo la moción. O sea, creo, y aún así, tipo, fuera el caso de que, tipo, o sea, nosotros estamos hablando de que no les interesa la economía, creo que también hay que hablar algo de que, tipo, Trump en parte les ha ofrecido como que el mejor plan económico que puede existir. O sea, hay que ser sinceros, o sea, si es que ganó Trump es por el hecho de que los demócratas en ningún momento les ofrecieron un plan, por así decirlo, lo suficientemente, por así decirlo, como que económico que sea realista para ellos. Entonces es obvio de que Trump era como que la mejor opción y por eso es que MAGA literalmente está tan sesgado por Trump. Trump es literalmente su padre, su Dios para ellos. Entonces, para ellos en ningún momento, tipo, en ningún momento es que, ¿cómo se llama? Ellos vean como que la economía se vaya, por así decirlo, cambiar o ir para mal por el hecho de que Trump les está ofreciendo todo lo que ellos quieren. Trump les está ofreciendo de que literalmente tengan Europa, como les dijo Leticia,
que tengan Europa como su lamebotas, o sea, que la presidenta de la Unión Europea literalmente esté diciéndole, ¿sabes qué? Tus aranceles están perfectos, o sea, a mí genuinamente como que no me importa de qué tanto le pueden afectar a mi país, porque los de Europa le tienen miedo, lo ven a Donald Trump como su papi, entonces es su papi al cual le tienen que estar diciendo que sí a todo, y es literalmente eso. Entonces, eso obviamente está en los intereses de Trump, digo, de MAGA, por el hecho de que, pues justamente están cumpliendo esto que les dijo Leticia al principio, el cual era que es consolidar y legitimar su poder, ¿verdad? O sea, creo que con esto, o sea, de cierta manera, como que a MAGA le gusta todas estas cosas, les gusta lo duro, les gusta lo agresivo, les gusta toda aquella represión que Donald Trump, por así decirlo, maneja dentro de sus políticas. Entonces creo de que justamente el hecho de que nos puedan decir de que como que no, que eso está supuestamente afectando la economía, o de que China está haciendo un contrapeso, creo de que verdaderamente no les importa, porque ellos están viendo cómo es que, o sea, la Unión Europea obviamente está está siempre del lado de Trump, o sea, siempre está del lado de Estados Unidos. Entonces, pese a que China pueda ser tan poderoso, lo que tú lo quieras ver así, o sea, al final y al cabo creo de que ellos nunca como que la Unión Europea nunca va a estar del lado de China, eso es algo completamente irreal. Entonces, creo que justamente en esto es que no les termina, o sea, el caso de alta oposición termina siendo completamente irrelevante, ¿verdad? Y ya respecto a lo social que dijo Leticia, creo que tipo, a MAGA no le importa de que los migrantes se sientan mal, no le importa absolutamente nada respecto a eso. O sea, creo que MAGA ha visto cómo Donald Trump literalmente está siendo considerado como que por así decirlo, un referente en todo lo que es lo social, lo económico, lo político. O sea, literalmente hay la ganadora del Premio Nobel de la Paz le ha agradecido a Donald Trump por el hecho de que está apoyando a su país. O sea, María Corina Machado está agradeciéndole a Trump en todo momento y a su partido, no al Partido Republicano, al Partido MAGA. Hay que técnicamente aclarar mucho eso, le está agradeciendo por el hecho de que, ¿cómo se llama? De que, o sea, de que ha ganado ella su premio y de que está tratando de ayudar a Venezuela. O sea, Donald Trump está quedando como una persona a la cual está cambiando el mundo y eso obviamente está en los intereses de MAGA por el hecho de que están, por así decirlo, están consolidando mucho más su poder, no solo en lo económico ya, sino que también en lo social. Antes de continuar, voy a la alta. El problema es que a MAGA realmente no le interesa un comercio con la Unión Europea porque creo que ellos sostienen una economía propia entre ellos mismos. Creo que le interesa justamente el mercado de Asia, el mercado de Latinoamérica, que lo domina China. Claro, o sea, mira, ya, pero es que hay que ser sinceros en esto, o sea, Donald Trump sí logra tener a Europa, que es literalmente un continente entero, lamiéndole las botas, haciéndole caso en todo lo que digan, obviamente eso le aumenta el ego a todos los que son del movimiento de MAGA, ¿verdad? O sea, pese a que tú me puedas decir de que como que verdaderamente no hace ningún cambio o algo así, creo de que el solo hecho de que ya haya todo un continente que esté yendo en dirección a un solo país, a un solo movimiento, ya es lo suficientemente interesante para justamente para el movimiento MAGA, ¿verdad? Entonces creo que ahí es donde justamente todo lo que me dices como que queda como que completamente irrelevante. O sea, creo que hay que ser sinceros en esto. O sea, a MAGA obviamente le interesa el hecho de que se esté legitimando su poder, como ya lo dije, en un nivel político, social y económico. O sea, hay que ser de cierta manera como que muy claros en esto. A ellos les gusta esa supremacía. Ellos, a pesar de que tal vez los demócratas puedan ganar en algún punto, tipo, al final y al cabo, esto no les importaría por el hecho de que ellos no están unidos en lo político, ideológico, como lo es el Partido Republicano, sino que también están unidos por una cultura de la hegemonía blanca. Y antes de continuar, un punto a la baja. 3, 2, 1. Bueno, entonces, básicamente continuando esto de cómo están unidos por una hegemonía blanca, obviamente el partido MAGA está queriendo buscar todo esto de que los blancos sean la hegemonía total, o sea, de que ellos sean los que estén siempre en el poder y sean los referentes. Esto es algo tan ridículo, claro, que suena ridículo en palabras, pero que al final y al cabo creo de que incluso personas que no son blancas están yendo en favor de esto, ¿verdad? Y esto obviamente le suma el ego a todos los de MAGA y esto obviamente está en los intereses de ellos. Creo que no importa en este debate, como ya lo dije anteriormente, Estados Unidos, como lo está queriendo hacer ver alta oposición y como probablemente también lo quiera hacer ver baja de oposición. Aquí lo que importa es qué tanto literalmente Donald Trump con sus políticas está alimentando ese ego que tanto tiene MAGA y todo ese poder que ellos quieren tener. O sea, creo que justamente con esto, básicamente,
si a Trump le va bien, creo que también a MAGA le va bien, ¿verdad? O sea, porque MAGA creo que es el hijo preferido de Trump y Trump es el papi de MAGA, el cual les va a dar todo lo que ellos quieren. Y esto obviamente está en sus intereses. Y con esto creo que ya ganamos el debate. Muchas gracias. Muchas gracias por esa intervención. Llamamos ahora a DLO para que cierre el caso de Cámara Alta Oposición y la comparativa de cámaras altas. Here. Voy a hacer prueba de audio con una especie de dedicatorias y saludos, ¿ok? Stephanie, muchas gracias por estar aquí conmigo otra vez. Gracias por tu esfuerzo y tu compromiso el día de ayer, porque la verdad que entiendo tu angustia, tu estrés y tu agotamiento. Entonces, te lo agradezco muchísimo. Eres la persona con más compromiso y responsabilidad que he conocido en debate, así que gracias, te quiero mucho. Un saludo a José, que creo que está, José Romero, que creo que está en la sala. Gracias por venir a apoyarnos. Un saludo a toda la sala y un saludo a el panel, ¿ok? Empiezo en... Es... Dos. Creo que Alta de Gobierno comete un error gigantesco. Creo que justamente Alta de Gobierno lo que te dice es decirte que MAGA y Trump tienen unos intereses en común. Creo que directamente te dicen que MAGA tiene intereses de que si al gobierno de Trump le va bien, a ellos le va bien. Creo que te dicen que MAGA le interesa justamente enfocar mejorar su ego, mejorar su poder político en Estados Unidos, su poder económico en Estados Unidos, porque ya son personas millonarias y de la élite. Creo que esto es falso. Creo que justamente cuando entiendes que Stephanie te dijo que Trump y MAGA van de la mano, porque justamente creo que MAGA, cuando es un movimiento que quiere promover que Estados Unidos sea grande, cuando entiendo que va de la mano con Trump y creo que Trump justamente gana las elecciones por sus propuestas económicas y políticas, creo que entiendo que la mayor parte de la población que votó por él se ve representada por MAGA, creo que la mayor parte de la población justamente quiere tener esa mejoría económica y ese poder político, ese posicionamiento como una potencia mundial o simplemente como una mejora económica en Estados Unidos. Entonces creo que directamente a MAGA le importa muchísimo el tema de lo que pase con la economía y la población de Estados Unidos, porque creo que justamente lo representa y tiene una responsabilidad social gigantesca, porque creo que justamente fueron ellos los que votaron por ellos. Entonces tiene una responsabilidad con las empresas, tiene una responsabilidad económica y de posicionamiento justamente con las personas. Entonces creo que justamente en base a ese enfoque, creo que importa mucho más para MAGA el tema de la población, el tema del contento social, el tema de la responsabilidad social que tienen por los compromisos que hicieron con sus propuestas económicas, y creo que justamente importa mucho el posicionamiento a nivel global. Entonces creo que eso rompe totalmente con los intereses que te decía Alta de Gobierno, que es el ego, el tema de la mejoría económica, supuestamente, porque directamente te dicen, tengo una mejora económica, pero luego te dicen, esto no me importa, porque creo que lo que más me importa es el ego y el beneficio de MAGA y de Trump. Creo que entonces te rompo justamente ese encuadre de los intereses. Ahora, creo que te voy a negar directamente los beneficios que me daba Alta de Gobierno. Stephanie ya te lo decía directamente. Creo que el tema de que tú tengas una mala imagen política o que tengas este perjuicio a nivel político, creo que te daña. Creo que el único mecanismo de validación de las políticas agresivas de Alta de Gobierno, el único mecanismo que traen, que ni siquiera está mecanizado, es a la Unión Europea le gusta. Yo tengo a la Unión Europea lamiéndome las botas. Creo que Stephanie te dice que esto es totalmente erróneo y que no importa para absolutamente nada, porque creo que la Unión Europea, creo que justamente son una unión de países que tienen una economía sostenible entre ellos mismos. Creo que no comercian tanto con Latinoamérica, no comercian tanto con Estados Unidos y no comercian tanto con Asia. Creo que justamente el mercado tecnológico está muy enfocado en Asia, creo que justamente el mercado de recursos naturales está muy enfocado en Latinoamérica. Y creo que justamente es en esos dos sectores donde China tiene fuerte influencia política, fuerte influencia económica. Creo que justamente cuando yo propongo una fuerte influencia o un tema de políticas arancelarias fuertísimas y una inmigración gigantesca o políticas de migración extremistas, creo que justamente yo genero una peor imagen política con personas de Latinoamérica, creo que justamente yo genero una peor tensión política con los países de Asia y con los países que colaboran con China. Creo que justamente eso ya me niega directamente un mercado internacional fuerte, que es el tema de la tecnología, que creo que Estados Unidos tiene muchísimas empresas tecnológicas, entonces creo que directamente le interesa mucho influir en ese mercado. Creo que justamente cuando yo me opongo directamente a la persona que le da mayor accesibilidad y recursos al mundo, que es directamente China, creo que yo directamente me condiciono en el tema de las alianzas con los países que también se alían con China. Creo que eso se ve, como Stephanie te lo decía. Uno, porque entiendo que eres un país que tiene unos peores términos y condiciones y que directamente es muy difícil negociar contigo por tu extremista ideológica. Creo que directamente me niego directamente a las alianzas. Creo que me veo perjudicado directamente por eso. Creo que no tengo la misma capacidad de alianzas que puedo tener si yo permito que haya una solidaridad entre los países, si yo permito una migración en mi país, si yo permito el sueño americano, si yo permito que las personas realmente tengan ese comercio conmigo. Creo que cuando yo no tengo ese tipo de mecanismos, creo que cuando yo consigo ese tipo de alianzas.
Creo que Stephanie te dice, las alianzas directamente se ven en poder político, se ven en poder económico, y eso directamente se ve en posicionamiento global. Creo que justamente ese posicionamiento global es lo que busca MAGA, porque si MAGA quiere ser que Estados Unidos sea grande, es decir, quiere que Estados Unidos se compare con potencias gigantes en términos económicos, en términos militares, en términos sociales, etcétera. Creo que justamente cuando yo tengo ese tipo de alianzas, cuando yo tengo una mejor imagen política, tengo mayores razones y tengo mayores incentivos y certezas para poder compararme. Creo que en eso ya le estamos ganando alta de gobierno. Entonces creo que rápido, creo que también Stephanie te decía, vulnero la ética, vulnero la solidaridad, vulnero la confianza, porque creo que cuando yo hago este tipo de políticas migratorias, yo estoy diciendo que las personas que están migrando están dañando a mi país. Creo que cuando yo remilitarizo Estados Unidos, yo estoy diciendo, me estoy preparando porque no confío en los otros gobiernos en temas económicos, en temas políticos, y me pueden atacar, entonces tengo que estar preparado, me estoy literalmente negando, estoy condicionando a los otros países en términos de confianza y solidaridad. Creo que justamente eso me perjudica mucho en imagen política. Rápido, Poy alta y Poy baja si quiere. No entiendo realmente por qué MAGA piensa que Trump no consiguió todo el éxito económico y social que tiene. Ya saben que las personas de MAGA están totalmente sesgadas. Ya tiene a toda Europa de su lado. No Ok, entiendo. panel, creo que el caso de alta de gobierno se basa directamente en afirmar el status quo. Creo que no tiene mecanización alguna. El debate se gana con mecanizaciones. Te estoy trayendo las mecanizaciones de por qué no tienen un comercio sano, no tienen un comercio internacional, no tienen acceso a un mercado tecnológico, no tienen acceso a un mercado de recursos naturales. Te estoy mecanizando justamente por un tema de solidaridad, por un tema de confianza, por un tema de la falta de acceso a políticas migratorias, por un tema de las políticas arancelarias. El único mecanismo de alta de gobierno, ya te lo refuté, es el tema de la Unión Europea. Ya te expliqué cómo no es relevante en el debate. Ok, creo que justamente de mi lado yo estoy explicándote cómo bueno, rápido, puedo ir baja si tiene, que queda poco tiempo. Por engage, please. 3, 2, no, bueno, no hay podido baja. Ok, entonces, entiendo que justamente yo cuando cambio un enfoque, cuando yo entiendo que Maga sí le importa la economía, le importa la población, le importa representar a más parte de la población, creo que esto también es importante en el debate, creo que Maga justamente no representa a toda la población, hay parte de la población que aporta al Partido Demócrata o al Partido Republicano, creo que justamente a Maga también le interesa que este tipo de personas se unan a ellos por un tema del sostenimiento del poder en Estados Unidos, creo que lógicamente también les importa eso, ganar las próximas elecciones, seguir teniendo un contento social y una responsabilidad social, creo que entonces justamente cuando le interesa representar a este tipo de personas, creo que le interesa mucho más ser un país con mayor imagen política, un país que permita la migración, un país que permita que las universidades tengan su autonomía, un país que permita realmente un comercio internacional. Entonces creo que entonces, aterrizándolo en la materialidad, creo que de nuestro lado te demostramos cómo directamente este tipo de políticas agresivas me niegan este mercado internacional. Cuando me niegan el mercado internacional, yo tengo peor acceso a importaciones e exportaciones. Creo que justamente eso se me ve perjudicado porque cuando no tengo acceso al mercado tecnológico de Asia, cuando no tengo acceso al mercado de recursos naturales, me veo perjudicado en materia prima, me veo perjudicado en empresas tecnológicas que realmente son parte fundamental de mi economía. Creo que me veo perjudicado en el tema de la mano de obra, porque cuando yo entiendo, como Stephanie te decía, que la mayor parte de la mano de obra de Estados Unidos son justamente personas de Latinoamérica o personas que vienen de la migración, entonces entiendo que justamente te estás perjudicando a ti mismo. Creo que te encierras en una economía, te tienes una burbuja económica para ti mismo, para Estados Unidos, y eso te condiciona a nivel global, entonces creo que justamente eso te está perjudicando mucho más en alta de gobierno. Ok, creo que entonces lo otro para lo que ganamos el debate, creo que justamente es proponer unas ciertas alternativas. Creo que justamente el cambiar un enfoque, en tener un enfoque mucho más de alianzas, un enfoque mucho más solidario en términos competitivos, creo que esto te va a permitir tener el regreso del sueño americano, el regreso de que las personas sueñen con estar en Estados Unidos, que tengas una mejor imagen política a nivel global. Creo que esto es muy importante para Estados Unidos porque históricamente lo ha sido. Hay una tanta solidaridad a nivel histórico que genera oportunidades internacionales, por eso siempre las personas han querido ir a Estados Unidos. Creo que esto se está perdiendo en la actualidad justamente por este tipo de imagen política, entonces creo que los condiciona directamente. Creo que justamente cuando yo me posiciono mejor a nivel global y a nivel económico, creo que justamente eso cumple mejor con los intereses de MAGA. Creo que claramente ganamos este debate y estamos en la final. Muchas gracias por esa intervención. Ahora llamamos a miembro de gobierno para que abra el debate en las cámaras bajas. A tu primera palabra. Ok, hola. Estoy súper feliz de estar aquí. No imaginé que podía llegar a Semis, pero me encuentro acá. Déjenme poner el timer. Los voice por voz, por favor. No voy a estar tan pendiente de el chat, así que déjenme. Ok, que tenía el timer. Ok, bueno, mi tiempo inicia en 1, 2, 3. Panel, reputaciones claves a la oposición. Mira, oposición te empieza diciendo de que a Estados Unidos realmente le interesa mantener cierto comercio con China, pero ¿por qué esto no sucede así? Mira, ok, te dicen Estados Unidos necesita comerciar directamente con China para mantener,
pero realmente el interés directo de MAGA, que es parte central del debate, no es el comercio internacional, sino la protección de sectores estratégicos internos. Desde la perspectiva de MAGA, China representa un enemigo económico visible, que básicamente justifica medidas agresivas para reforzar la narrativa de poner a América o directamente el movimiento de MAGA primero. O sea, que la base percibe que el bienestar de la industria nacional y los empleos dependen de MAGA, no del libre comercio con China. También, ¿por qué realmente consideramos que el posicionamiento internacional es algo secundario y no algo que debería de traerse debate? La narrativa interna sobre fuerza y soberanía. La guerra arancelaria y la remilitarización proyectan fuerza y protección de intereses nacionales. La base ve estas políticas como garantía de seguridad y prosperidad, independientemente de cómo el mundo interprete la acción de Estados Unidos. Segundo, cohesión y legitimidad interna sobre el prestigio interno. La narrativa de MAGA se basa en orgullo, identidad y pertenencia, no en la aceptación social internacional, ya que cada acción agresiva frente a actores externos refuerza la lealtad utiliza a la base, lo que genera un tanto poder político tangible. Tercero, dependencia estructural de la base. Empleos, subsidios y protecciones económicos dependen directamente de políticas MAGA. Esto crea efectos reales y mensurables, mientras que la reputación internacional solo es un símbolo de superficialidad. O sea, también otra cosa que decía la oposición es que básicamente la reputación internacional, las alianzas y percepción política afectan los intereses de MAGA porque básicamente es un país aislado y al ser aislado pierde poder y legitimidad. Pero realmente no funciona así, ya que la base de MAGA no se evalúa por la política de prestigio internacional, ya que directamente los votantes de MAGA priorizan la fuerza, la protección, la visibilidad de este movimiento, la protección económica y la defensa de la soberanía, no en la imagen de foros internacionales. E incluso si Estados Unidos es criticado o aislado, la narrativa de nosotros protegemos a nuestra gente o nosotros literalmente somos mejores fortalece la lealtad y cohesión interna, que es realmente uno de los principales intereses de MAGA, que es la estructura del debate. Ahora, también la dependencia económica y estructural importa más que la percepción externa. Realmente eso no funciona así, ya que la guerra arancelaria y la remilitarización generan efectos tangibles, por ejemplo, los subsidios que ya lo expliqué, empleos, protección industrial, y esto crea un vínculo directo para entender el bienestar de la base y política de MAGA, algo que ninguna alianza internacional o imagen pública pueden llegar a replicar. O sea, literalmente a oposición está fuera de debate. Ahora, caracterización ampliada de cuáles son los verdaderos intereses del movimiento de MAGA. El movimiento MAGA es mucho más que literalmente vamos a hacer América volver a ser América. No, es una plataforma ideológica, cultural y política, y sus intereses centrales incluyen, por ejemplo, la reafirmación de la grandeza estadounidense. MAGA se basa en la narrativa de que Estados Unidos perdió poder y prestigio en el escenario global debido a la globalización, el comercio desigual y las intervenciones fallidas de administraciones anteriores. Y el movimiento busca recuperar un lugar de supremacía económica, política y militar, básicamente proyectando la idea de que es un país fuerte y respetado a nivel mundial. Y este interés no es algo abstracto, ya que se traduce o se entiende de que estas políticas de confrontación directa con porcentajes extranjeras y defensa de industrias estratégicas. Segundo, la protección de la economía interna y sectores claves. Básicamente, esto apuesta por industria nacional, empleo doméstico y autosuficiencia, especialmente en manufactura y agricultura. Las políticas proteccionistas y arancelarias se alinean con este interés porque buscan poner a América primero antes que todo, asegurando que los ciudadanos perciban cierto tipo de beneficios directos de las decisiones de la administración. Tercero, una consolidación del poder político interno. MAGA no solo se interesa por resultados macroeconómicos, sino que se basa por mantener una base leal y cohesionada. También la narrativa del movimiento depende de enemigos visibles y amenazas externas que justifican la centralización del poder y la autoridad de sus líderes. Cuarto, también se ve una soberanía y autonomía frente a actores internacionales. MAGA cuestiona las instituciones globales y los tratados multilaterales que podrían limitar la independencia o la centralización de poder de Estados Unidos. También la política exterior agresiva sirve para afirmar la idea de que Estados Unidos es más que autosuficiente y capaz de actuar sin depender de otros países o alianzas, como bien te lo quieren pintar en la alta de oposición. También quinto, una construcción de relato emocional y de conflicto. El movimiento capitaliza la percepción de crisis y decadencia para poder activar emociones de orgullo y miedo, consolidando identidad y pertenencia, ya que cada amenaza externa o desafío internacional refuerza la narrativa de que MAGA es súper necesario para proteger la nación o el enfoque nacionalista que tiene Estados Unidos. Así que, en resumen, MAGA prioriza identidad, cohesión interna, control político y recuperación de prestigio nacional, más que una estabilidad económica global o un consenso internacional. Ahora sí, vengo con las construcciones en positivo. Ok, ya estamos claros de que el movimiento de MAGA no es básicamente un grupo político, sino un tipo de
de una reafirmación de la grandeza, ya que MAGA nace de la percepción de que Estados Unidos perdió prestigio y que necesitan volver a tenerlo, ya que cada acción del movimiento se enfoca en demostrar de que Estados Unidos sí puede llegar a imponerse ante otros países y recuperar su poder, entre comillas, perdidos, ya que tanto simbólica como materialmente. Y esto va más allá del simple hecho de parecer fuerte ante otros países. Se trata de crear una narrativa convincente y tangible de supremacía. Así que, ¿cómo se ve estas políticas agresivas y cómo se involucran directamente con los intereses de MAGA y porque es súper importante? Primero, la guerra arancelaria expone a competidores internacionales como enemigos, reforzando la narrativa de que Estados Unidos ha sido sobreexplotado y obliga a empresas y sectores económicos a depender de medidas internas y subsidios, consolidando lealtad hacia el movimiento. Mira cómo esto permite presentar al gobierno como proyector de los trabajadores y la industria estadounidense, reforzando la identidad de MAGA. Segundo, la remilitarización de Estados Unidos, ya que esto proyecta cierto poder y autoridad internacional, alineado con la identidad de recuperar la grandeza, y esto genera empleo en estados estratégicos, fortaleciendo la base económica del movimiento. Y esto permite crear una narrativa también de seguridad frente a amenazas externas, mostrando cómo el movimiento puede ser un garante de soberanía y orgullo nacional. Ahora, ¿cómo este tipo de cosas sí benefician y se ven directamente de manera más explicada y mecanizada en los intereses o beneficios de MAGA? Primero, tú ves cómo esto realmente consolida una cohesión y fidelización de la base. Mira, las amenazas externas y visibles generan unidad y compromiso emocional. Mira cómo la base percibe que su bienestar y orgullo depende directamente de MAGA, lo que mantiene la movilización y la lealtad del movimiento. Segundo, mira cómo esto hace o genera un tipo de dependencia estructural. Mira cómo los subsidios, el proteccionismo y creación de empleo hacen que votantes y sectores claves dependan del movimiento para su estabilidad económica, que básicamente trabaja dentro de los intereses de MAGA. Mira, esto asegura un apoyo constante y disminuye la vulnerabilidad política frente a ciertos grupos opositores. Tercero, mira cómo se ve un fortalecimiento simbólico. Mira cómo cada acción agresiva refuerza la narrativa de que MAGA recupera un tipo de grandeza perdida, legitimando la autoridad e intereses del movimiento. Mira cómo también orgullosa de oponer. Gracias por esa intervención. Recordamos la importancia de ofrecer y aceptar puntos de información para evaluar tablas comparativas. Con eso en claro, llamamos ahora a miembro de oposición para que abra el debate en tu bancada. Hola, gracias Duano por estar acompañando. Y nada, debates muy random, porque breakamos como el último lugar y ahora estamos en semis. Y bueno, inicio en 3, 2 y... Bueno, vamos a primero estar caracterizando mejor cómo es MAGA. Creo que el problema que existe en altas es porque mencionan que a los votantes de MAGA, a las personas de MAGA, únicamente les importa estar bien dentro de Estados Unidos. Sí, porque son por estar bien económicamente por el tema de las empresas. Y mira cómo afirman que Estados Unidos evidentemente siguen bien al ser como que solo Estados Unidos quienes mercantilicen entre ellos, cuando esto no es así. Creo que baja de gobierno inicia como que demostrando este punto de encuadre que es importante y con el cual vamos a estar impactando durante todo el debate. Segundo, no alto de gobierno. Creo que los personajes de MAGA, las personas de MAGA, no votaron por Trump por el hecho de que leyeron todo su plan económico y dijeron sí, vamos a votar por él, sino que lo hicieron porque son sumamente nacionalistas, son personas sumamente patriotas que quieren que Estados Unidos vuelva a sobreponerse por el resto del país nuevamente, que Estados Unidos tenga tanto el soft power como el hard power de nuevo para que pueda sobreponerse por el resto de países. No te como encima segundo por estar en un contexto en el cual tienes que escoger entre Kamala Harris, que te decía cosas como que es que todos somos iguales, todos merecemos derechos, debemos hacer que los extranjeros vengan acá nuevamente, que puedan crecer como siendo parte de nosotros y todo eso, y luego tenías a Trump que te decía es que Estados Unidos ha caído muchísimo, tenemos que volver a recomponernos, tenemos que ser los líderes de nuevo, tenemos a China que está creciendo, tenemos que hacer algo al respecto. Note cómo esto impacta muchísimo más en los votantes de MAGA y esto es lo que hace, estos discursos son lo que hacen que las personas voten por Trump y mira cómo ahora en la actualidad consideran que el talón de Aquiles actual de Trump es justamente el sector económico. Por último, note cómo este sentido de pertenencia entonces es lo que les hace votar más, no les hace confiar plenamente en Trump en el lado económico, pero además note cómo la gran base electoral que tiene Trump son personas de las zonas rurales, son aquellos campesinos, son aquellos agricultores que tienen todos sus campos de maíz y note cómo justamente a estos es que les empieza a afectar muchísimo más. Gracias Belén por darnos esta caracterización CEDAR en una sección de CEDAR porque fue muy útil en este debate. Creo que es que estos campesinos lo que hacen es que al no poder exportar a nivel internacional, porque nota cómo el maíz es algo sumamente importante en Estados Unidos y cómo tienen un gran poder dentro de este sector, lo que pasa es que ahora pierden
pierden un montón de compradores, tienen un montón de compradores perdidos, tienen un montón de ventas perdidas, y nota cómo estas personas sí se han dado cuenta de cómo les ha impactado económicamente el hecho de que Donald Trump haya llegado al poder. Nota cómo, segundo, mi alta hace algo, y voy a pasar con la extensión, ahora sí, nota cómo lo que hace mi alta decir es que Estados Unidos, al no permitir aranceles, lo que hace es que ahora pierde posibles alianzas y todo ese tipo de cosas, pero no te mecaniza cómo es que esto realmente sucede. Tenemos 4 mecanismos para explicar por qué es que las alianzas se pierden. Creo que lo que está haciendo ahora las políticas exteriores con MAGA es que hace que Estados Unidos ahora no es que esté bien, sino que al contrario, se aísle del resto de países, y esto hace que Estados Unidos crea que es grande, pero ni siquiera lo creen porque no se nota el poder que tienen por sobre el resto de países, pero que, entre comillas, estén bien solo para ellos mismos. Nota como, por ejemplo, primero al Estados Unidos apoyar de diferentes maneras a Israel, al tener empresas como Coca-Cola que están apoyando a Israel, al no poder ayudar a las personas más vulnerables durante las guerras, pero sí ayuda a las personas que se dedican a cometer estas guerras, dando un montón de armamento militar y todo eso. Lo que sucede es que ahora hay un montón de entes como la ONU que dice vamos a rechazar a Estados Unidos, no contamos con lo que está haciendo, y se oponen directamente a Estados Unidos. Segundo, nota como la Unión Europea ya no quiere apoyar a Estados Unidos tecnológicamente, no quiere apoyar para hacer planes que pues tecnológicos que puedan ayudar a la población a crecer y a hacer avances tecnológicos súper grandes que antes le daban mucho poder económico a Estados Unidos. Segundo, nota cómo ahora existe la creación de un montón de grupos como los BRICS, que cada vez se unen muchísimo más para poder tratar a Estados Unidos a ser la potencia mundial tan grande que antes solía ser. Nota cómo ahora el dólar empieza a reducir muchísimo más su valor, y que ahora tienes a grupos como los BRICS, y más países se unen a estos tipos de grupos para poder derrocar a Estados Unidos, y cómo es que incluso surge muchísimo más para poder derrotarlos, porque ahora es mucho más fácil que nunca, porque ahora tienes incluso a China que está haciendo un montón de cosas, tanto a nivel económico como a soft power, y a Xi Jinping que está haciendo un montón de cosas para poder para poder, pues, simplemente demostrar el poder que tiene por sobre el resto de países a nivel internacional. Voy a estar hablando de eso luego. Tercero, nota cómo Estados Unidos tiene siempre con eso de los aranceles, tiene con eso de las políticas exteriores, la revitalización y todo ese tipo de cosas, todas las alianzas disponibles que actualmente puede hacer. Nota cómo son muchísimo más como que te permito comercializar conmigo, pero solo si tú me das más a mí de lo que yo te puedo dar. Nota cómo te permito sí comercializar en mi país, pero tú tienes que pagar muchos aranceles muchísimo más altos de lo que antes podías, porque evidentemente ahora yo quiero una mayor ganancia. Nota cómo esto no le conviene a los países, y uno, no le conviene justamente por eso que ahora no quieren necesariamente estar en Estados Unidos como lo era antes, sino que segundo, esto hace mucho más atractivo el hecho de que ahora empresas como de celulares, de autos, o lo que sea, ahora prefieren alojarse en China, prefieren alojarse en India, porque los impuestos son mucho más, pues, muchos más bajos que lo que suele ser en Estados Unidos. Nota cómo, y por último, yo le he estado diciendo cómo es que hay un mayor surgimiento de que las otras potencias ahora tienen muchísimo más panorama para poder expandirse, como ahora sí, segundo, cómo es que incrementa el soft power. Nota cómo algo que caracteriza bastante a las personas de MAGA, tal y como decía, baja de gobierno, es el hecho de, uno, no solo que sean grandes a nivel económico, sino que segundo, que haya mucho simbolismo, que las personas literalmente alaben a Estados Unidos por sobre el resto de países o cualquier otro tipo de potencia que pueda existir. Mira cómo en la actualidad ahora nosotros nos damos el lujo de hablar más de Estados Unidos, hablar más de los gringos, y no tener este sueño americano que tanto deseábamos, porque evidentemente ahora Estados Unidos no es un panorama tan soñado como lo era antes. Nota como ahora, antes, y lo que hacíamos era decir, es que mi sueño es estudiar en una universidad de Estados Unidos. Yo alabo demasiado a los artistas de Hollywood, yo quiero ser como un artista de Hollywood, quiero ser una actriz, quiero llegar a protagonizar Marvel o lo que sea, y la cultura pop en general. Mira, ahora lo que sucede es que todo Estados Unidos, y en su momento fue muy grande, fue gracias a nosotros, a las personas del panorama internacional, que lo que hacíamos era ensaltecer a Estados Unidos, alabar a Estados Unidos, y cuando esto ya no existe, pues estos años realmente no existen, ¿no? Ahora como lo que hacemos es, ¿sabes qué? Yo prefiero ir 1000 veces a Alemania, prefiero ir 1000 veces a Europa, prefiero ir 1000 veces a Asia para poder desarrollarme tanto profesional como académicamente, porque es el sueño y es evidentemente algo que ya no puede gozar Estados Unidos de. Pero mira cómo en compartido lo que hacen potencias y mucho más estratégico como Estados Unidos y el Parlamento, el Político de China, lo que hace es que ahora vamos a incrementar el soft power, vamos a hacer que ahora a repartir un montón de academias que enseñan chino, a repartir un montón de becas en el resto del mundo para que quieran venir los estudiantes a estudiar acá en China, porque evidentemente esto es algo, el soft power es algo que incrementa bastante el estatus que tengo por sobre el resto de países, y esto hace que más países quieran aliarse conmigo para poder así incrementar muchísimo más en el sector tecnológico y económico, que es algo que actualmente está haciendo a Estados Unidos pues carecer de. Creemos que, por último, afecta económicamente muchísimo más a MAGA, no solo por el tema de que la gran base electoral de MAGA son campesinos y agricultores de zonas rurales que apoyan muchísimo a Estados Unidos por ser muy nacionalistas, sino que también afecta económicamente a estos mismos el hecho de que hay una remilitarización gigante, porque nota cómo Donald Trump, a pesar de ver cómo estas personas están sufriendo, no les importa por el hecho de que solo son campesinos y tal, pero la economía de Estados Unidos sí está bajando demasiado, y porque evidentemente, otro mecanismo, Trump realmente no le importa pues seguirla cagándola mucho más, porque ella es la segunda vez que está siendo presidente. Nota cómo en la primera se dio cuenta de que sí, la cagó, en la segunda, cuando lo vuelven a elegir, y posiblemente no lo vuelvan a elegir nunca más, lo que hace es que pueda hacer todo lo que en su momento no pudo hacer, lo que hace es que ahora puede explotar muchísimo más los recursos que tiene Estados Unidos, lo que hace es que puede gozar de darle bienestar y calidad de vida a su población. Noto cómo esto lo que hace es que el gasto militar incrementa, y es mucho más importante para
para poder generar, entre comillas, la mayor cantidad de dinero posible, pero lo que no sabes es que está perdiendo dinero de que crea tanto su población. Entonces, ¿cómo es que esto es lo que hace? Es que imposibilita a la población rural de que pueda pues, abastecerse de su dinero nuevamente, de que pueda generar mucho más dinero. Y esto afecta directamente a la población de Maga porque está tomando, porque estas políticas exteriores están pues quitándole los beneficios que antes solían recibir. Está afectando directamente a lo que pueden comer cada día, lo que pueden comprar cada día, y está haciendo que pierdan consumidores que constantemente lo compraban y lo que les caracteriza, ¿no? Tener un gran poder económico como potencia dentro de Estados Unidos, dentro y fuera. Gracias. Muchas gracias por esa intervención. Ahora llamamos al latigo de gobierno para que cierre la bancada de los gobiernos en la generalidad. Saludos a todos, en verdad, lo hicieron súper bien todos. La verdad, súper buen debate, con mucho engagement, mucho, bueno, más o menos. Pero en sí, muy bien debate a todos. Los puntos, por favor, por voz. Se lo agradecería porque no reviso el chat. Si me hacen un punto por chat, digo, ajá, no lo voy a leer. So, gracias. Ok. Mi tiempo inicia en 3, 2, 1. Muy bien, panel, yo te lo vengo a hacer un discurso bastante rápido, básicamente refutando y ponderando a medida que voy refutando. Miren, panel, cómo te voy a iniciar con alta de gobierno. Alta de gobierno me dice, o sea, mi alta, inició diciendo que más que no les interesa el país, sino hacer sufrir a los opositores. Cosa que en nuestro discurso, panel, nosotros decimos, MAGA se centra en la idea de restaurar la grandeza de Estados Unidos a través de políticas que promueven el nacionalismo, la reducción de la inmigración y el proteccionismo económico. Por lo que no entiendo para nada el primer punto de gobierno, porque si tú me dices a mí que no les interesa el país, ¿qué es lo que por qué se crea MAGA entonces? ¿Para qué? Este movimiento no se centra si es bueno o malo, sino si está entre los intereses de MAGA y si representa su modelo de gobierno. Y hablando del Partido Republicano, MAGA ha llegado a reemplazar a gran medida el Partido Republicano tradicional, convirtiéndose en el motor que impulsa su dirección ideológica. Entonces, oposición me salta diciendo, oposición le hizo un punto que es un encuadre injusto porque me dices que si este debate no se daría porque ya todo sería perfecto. Y realmente yo le doy con ese punto, pero mire, panel, cómo en nuestro discurso esto no sucede. Pero antes de hablar sobre nuestro discurso, voy a hablar un poquito de oposición ahora mismo. Oposición. Primero con las alianzas. Estados Unidos no es un país X, es una potencia mundial. La imagen me da 3/4. Mientras mi país se vea beneficiado. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere MAGA. ¿Por qué? Porque la mayoría de países necesitan y dependen de Estados Unidos al ser una potencia. Estados Unidos tiene muchísimos... tiene muchísimo para hacer la mercancía, para dar la mercancía y todo ese tipo de cosas. Estados Unidos, prácticamente la mayoría necesita de Estados Unidos. Nosotros necesitamos de Estados Unidos. Para hacer mercancía u otro tipo de cosas. Me hablan también de China, que la verdad yo no entiendo por qué China está aquí. Solo me dicen que China tiene esto y esto, pero nunca me dicen bien por qué esos no se mantienen, ya sea las alianzas o ese tipo de cosas. Porque muchas alianzas de China dependen también de Estados Unidos de uno cierto punto, ya sea para una mercancía u otro tipo de cosas. Deme un momento. Entonces, me hablan sobre la inmigración, sabiendo que Trump justamente, sabiendo que esto justamente beneficia al movimiento MAGA. ¿Por qué? Porque su base no busca aprobación internacional, sino reafirmar la independencia y la soberanía. Cada vez que Estados Unidos, entre comillas, rompe con lo políticamente correcto, el movimiento lo interpreta como una victoria como una victoria. El aislamiento no es un error, es una
una estrategia del movimiento MAGA. El lema de American First siempre implicó priorizar la autosuficiencia. No se te supone ahora, en un momento. El movimiento MAGA no busca alianzas amplias, sino independencia económica, cultural y militar. Cosa que se está haciendo no solamente económica, sino también militarmente, como se ha hablado con esto. Ojo, no estoy diciendo que no va a haber alianzas, sino que América va a estar siendo independiente en economía. Esos mismos aranceles que ustedes dicen, porque buscan proteger a industrias nacionales, esto generan ingresos fiscales y reducen el déficit comercial. Al hacer que los productos importados sean más caros, se espera que las empresas y los consumidores opten por bienes que son producidos en el mismo país, lo que impulsa la manufactura, la creación de empleos y fomenta el crecimiento económico más equilibrado. Además de que personas, lo que hace es proteger a los mismos trabajadores de Estados Unidos, lo que beneficia al movimiento MAGA. ¿Por qué? Porque lo que se está fortaleciendo es América, literalmente. Acepto su point. Point de baja de oposición. Baja. Bueno, Ok. creo que realmente no puedes proteger algo que se está deteriorando cada vez más. Creo que si no tienes acceso al mercado internacional, no puedes proteger la economía rural, la economía de los países, porque creo que directamente no pueden importar, Ok, no pueden entendí su exportar y el punto, comercio pero se mire, deteriora. Panel, entendí su punto, pero mire, Panel, cómo con los aranceles, como ya le acabo de decir, se protege lo que sería la economía de Estados Unidos. Está bien, en otros países como China podría ser peor para ellos, pero mire, Panel, cómo en nuestro lado de la casa, literalmente, hay más autonomía en lo que sería la economía, lo que busca MAGA. Por eso le estaremos ganando posición, porque si le damos los incentivos y beneficios en un momento, y beneficios reales de MAGA, no como nuestra alta, que solamente te habla de por qué seguir existiendo MAGA. Me habló sobre, ahora mismo se me olvidó. Cosa que en nuestro discurso no solamente te lo demostramos con el tema de los aranceles y los trabajos, también oposición, porque ellos parecen que creen que este debate se rige en base a lo que es moralmente correcto, cuando no. Me habla de la migración que es necesaria. Ahora nosotros en nuestro discurso lo hemos refutado como en nuestro lado. Aún así sigue habiendo alianzas, pero aún así no depende de ninguna economía, cosa que es lo que MAGA apoya. No depende de alianzas, sino depende de una autonomía económica, cosa que nosotros le damos en otro lado de la casa. Déjame ver, ok, no hay point entonces. Entonces, nosotros te ponderamos todo este tipo de cosas porque tenemos los intereses que tiene MAGA, ya sea un mejor sistema económico, un mejor sistema político, un mejor sistema social, pero no mejor, sino que lo que beneficia a América. Lo que quieren con este tema es beneficiar a América, sacar a América, que América sea la potencia la potencia número 1. Por lo tanto, nuestro lado de la casa sí se logra. Gracias. Gracias por esa intervención. Ahora llamamos a Luciana para que cierre todo este debate en la generalidad. Ok, a ver, en un momento para poner mi timer. Mientras, agradecerle a Corina, la verdad. Estoy muy feliz de poder haber llegado hasta aquí junto a ella. Creo que es una chica increíble. En sí, creo que todos los que están en esta sala son increíbles, la verdad. Nada, este es mi segundo torneo, así que estoy bastante como que ansiosa, pero bueno, vamos a darle con todo. Y nada, comienzo mi discurso en 3... Ay, perdón. ¿Qué pasó? Se me fue el timer. Ya. Ok, comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Ok, voy a empezar mi discurso con algo clave. A ver, ¿cuáles son los impactos que ya hemos traído desde baja de gobierno, desde baja de oposición, los cuales no había traído adecuadamente nuestra alta? A ver, ¿cómo se replica el desgaste estructural dentro de cómo básicamente el movimiento pierde aliados y legitimidad dentro de sí mismo? Ahora,
cómo funciona el aislamiento internacional de Estados Unidos y cómo esto afecta a su soft power, porque le quita el mayor objetivo que tiene el MAGA como tal, la radicalización interna que existe en MAGA y cómo básicamente se convierte en un gueto político dentro de ellos. Y ahora, cuando estos apoyan lo que dice Trump, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se funciona el efecto del boomerang, básicamente, de las políticas diseñadas para proteger a Estados Unidos que realmente terminan afectando y volviendo mucho más vulnerables a estas personas? Para ello, empezar con refutaciones claves, primero a alta de gobierno. A ver, le compro a alta de gobierno que Trump puede seducir a la gente blanca del MAGA porque es plausible pensar pues que las personas no notan el daño de diversas disidencias o cómo esto es malo, pero hay que notar que estas personas no son estúpidas. Sí se dan cuenta que chocan con su bolsillo. Las personas pueden no darse cuenta cuando no les afecta a ellos, pero cuando les afecta directamente a sus bolsillos, al punto de que ya no tengan la misma capacidad adquisitiva para poder consumir lo mismo, teniendo en cuenta lo que ya nos traían de que Estados Unidos es un país capitalista, es un país consumista, realmente las personas sí se dan cuenta. Ahora, incluso si los aranceles trajeran beneficios, lo cual ya nos decía alta de gobierno, cuando realmente no es así, las personas pertenecientes al MAGA no se beneficiarían y solamente se estaría beneficiando el Estado, porque estos aranceles van directamente a ellos, no al MAGA como tal, teniendo en cuenta que evidentemente aranceles más altos no implica que las personas van a ganar más, porque de hecho pierdes posibles compradores y posibles consumidores externos, ¿verdad? Ahora, otra, si se trata de hacer bueno, o sea, si traemos el hecho de que nos sacan el tema de que Donald Trump ha tratado de hacerse ver como buena gente, es una persona muy audaz para tratar de disuadir a la población, es capaz de hacerse el bueno como mediador de Israel. Más allá eso de hablar sobre que claramente es por conveniencia, habla que es consciente de que sus acciones lo manchan ante la visión del mundo. Esto es fundamental para entender cómo funciona básicamente las relaciones con los países externos. Desde que Trump ya se da cuenta que sus acciones no le benefician en sentido de voy a poder generar alianzas con países primermundistas y del resto que conforman el mundo, se da a entender que efectivamente MAGA también es consciente que sus acciones no están beneficiando al país y no están beneficiando al movimiento y encima lo manchan. Ahora, quiero empezar con algo. ¿Cómo no les va a interesar a los empresarios la economía y perder plata? Literalmente, alta de gobierno nos está diciendo que a los empresarios no les importa si se afecta la economía porque ellos ya tienen un montón de plata. Precisamente porque son personas con un montón de plata, quieren poder seguir reproduciendo este círculo vicioso de dinero y no desea perder más plata. Ejemplo de esto es Elon Musk, que puede habérsele visto estrechándole la mano a Donald Trump en el funeral de Charlie Kirk. Igualmente ya se alejó porque se da cuenta que sus políticas son completamente absurdas y son completamente dañinas para sí mismo como empresario y como persona que desea ganar dinero. Ahora, ¿cómo afecta esto? Porque sí, los empresarios son los financistas, básicamente, del movimiento, y los financistas se van cuando se dan cuenta que no les beneficia. ¿Por qué? Porque son personas estratégicas que solamente desean analizar las cosas adecuadamente desde el sentido económico. A ver, y encima, te compro que a los del MAGA efectivamente no les importan los migrantes, pero sí que les importa su plata. Y mira cómo esto ya te lo estoy diciendo, porque esto es independientemente de si son parte de la cola económica del MAGA, la cola más baja, o si son la cabeza de este capitalismo, porque el MAGA no es un movimiento que está conformado únicamente por gente rica, también está configurada por gente que pertenece al sistema del agro estadounidense. Y con mayor razón para ellos les importa esto. ¿Por qué? Porque ¿cómo piensan las personas que no les importan las disidencias? A ver, como personas que no les importan ellos, los ven como enemigos, no solo porque lo vean en sí mismos como malos, sino porque los ven como agentes que diversifican la sociedad y la economía. Y esa es la razón por la que el MAGA les ofrece un mensaje esperanzador de hacerlos más ricos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con las recientes acciones de Trump? Esto le dio un giro total a los beneficios y los transformó en perjuicios, razón por la que estas personas tienen la necesidad de alejarse de estos ideales. Ahora, pasando con las refutaciones a baja de gobierno y los problemas en su caso, a MAGA sí que le importa la percepción externa porque quieren ser los primeros del mundo, no desean estar aislados y solos. ¿De qué les sirve decir soy el primero del mundo cuando en su propio mundo terminan siendo los únicos? Esto no es ni siquiera coherente. Precisamente ello es la base porque les importan los nexos políticos, porque es la que básicamente se encuentra en contra de las actuales acciones de Trump. ¿Por qué? Porque esto hace que estos nexos se pierdan, nexos que son importantes, como ya te venía explicando Corina, para poder básicamente difundir el mensaje de que América va por encima de absolutamente todos los demás. Los aranceles no hacen ver al resto como enemigos, como ya nos viene trayendo básicamente baja de gobierno, sino que los hacen ver como compradores perdidos. USA no es intocable, así mismo como ellos lo dicen, sino que es una potencia mundial
que sí tiene plata, pero no la hace intocable, especialmente por otras megapotencias. Ahora, para poder seguir con la extensión, ¿cómo nos diferenciamos de nuestra alta? Nuestra alta dice que las políticas exteriores están mal porque son éticamente incorrectas y los del MAGA se darán cuenta y que por alguna razón empatizarán, pero por otro lado lo que decimos es que nosotras es que estas políticas están afectando a MAGA porque contradice el poder simbólico que se usa, afectando el soft power que tiene Estados Unidos, el cual ya te explica el cual ya te está explicando Corina, ¿verdad? ¿Cómo afecta esto a USA y a los intereses propios del MAGA y por qué contradice su propia visión de hacerlo grande de nuevo? Porque, ahora, ¿por qué USA básicamente les importan las alianzas con Europa y por qué era importante que nuestra alta lo vea? Básicamente es porque esto es importante de nuestro lado, ¿y por qué lo ganamos sobre alta de gobierno? Te lo vengo diciendo a lo largo de mi discurso y ya te lo dijo Corina. Les importan las alianzas con Europa, simple, porque Europa son megapotencias que les ayudan a reproducir estos círculos de poder dentro de la sociedad. Sí es importante, es cierto, los nexos con los países que pertenecen a la periferia, pero no son los lazos más fundamentales que ellos necesitan para seguir reproduciendo su poder. Ahora, ¿cómo Europa no va a comerciar con Latinoamérica? Eso es derivativo. ¿Por qué? Porque Europa termina siendo básicamente importante al debate y no necesariamente debe venir a colación. Ahora, ¿cómo se ven estas alianzas y por qué son importantes? Ya te lo expliqué. ¿Cómo se afectan los campesinos y gente de la escala más baja del movimiento? Simple, se afectan a estos campesinos porque terminan perdiendo dinero y terminan siendo los más afectados porque siempre los que están abajo de la cadena económica terminan siendo los más golpeados ante, por ejemplo, las guerras arancelarias que le traen problemas económicos básicamente al país. Ahora, recordemos lo que dice Corina de cómo MAGA percibe como el talón de Aquiles de Trump la economía. El propio MAGA lo reconoce. Esto es totalmente cierto, en especial si recordamos que Trump es un tipo que en muchas ocasiones, por sus propias decisiones, ha estado cerca de dinamitar su propio patrimonio muchísimas veces. Así que, ¿cómo a su vez esto afecta a los empresarios? Ya te lo explicamos. Por esas razones, básicamente, baja de oposición termina ganando el debate y censurando a baja de gobierno. Gracias. Listo, gracias por esa intervención, gracias a todos por el debate, creo que fue un muy buen debate para